Bueno, hola a todos, soy Jason Cisco y tengo aquí conmigo a Bobby Wade. Hoy estamos haciendo un podcast especial para Prayer Nation y para este canal de YouTube, mi canal de YouTube especialmente organizado. La página oficial de Jason Cisco nos han pedido durante mucho tiempo que hagamos esto, que pongamos en marcha un podcast y además de nuestras transmisiones en vivo, realmente disfrutamos poder hacer entrevistas y compartir ideas. Esto trata sobre el cuerpo de Cristo y cómo todos nos complementamos y cómo podemos trabajar juntos en el reino de Dios. Y hablamos sobre la oración y el ministerio. El marco de todas estas cosas realmente es el ministerio quíntuple y cómo Dios nos está guiando para liberar a los santos al trabajo del ministerio. La oración es el facilitador del crecimiento. La oración es el facilitador de la voluntad de Dios. Debemos orar. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que Prayer Nation realmente abarca más que solo enseñar cómo orar. Dios me mostró desde el principio que quería enseñarme patrones proféticos y que a partir de esos patrones proféticos se convertirían en guía para toda la iglesia. Es como, ya sabes, la pieza orquestal en la que el Espíritu Santo está moviendo su batuta y nosotros nos sincronizamos unos con otros y nos alineamos con la voluntad de Dios y la mente de Dios. Y el Espíritu Santo lo dirige todo y todo fluye de la oración porque su casa es ante todo llamada casa de oración. Cuando hablamos del ministerio profético, hablamos de lo que fluye del ámbito profético. Pero lo profético primero tiene que fluir hacia adentro, ¿sabes? Así que la oración es el punto de partida de todas esas cosas. Así que sí, se relaciona la oración con la oración, pero también estamos tratando con algunos de esos otros asuntos. Muchos de ustedes están experimentando crecimiento en su vida personal, en su ministerio personal. Muchos de ustedes son líderes. Así que tenemos pastores, tenemos misioneros, tenemos otros profetas, personas proféticas, intercesores. Tenemos personas de todos los orígenes, todas las nacionalidades, grupos étnicos de todo el mundo que se están conectando con nosotros. Afortunadamente, el inglés es un idioma bastante universalmente conocido, así que podemos llegar a mucha gente. Nuestra esperanza es que, por supuesto, esto siga expandiéndose a otros idiomas. Pero ahora mismo somos en inglés y estamos agradecidos por todos los que se están conectando con nosotros en este momento. Así que, al comenzar hoy, vamos a hablar un poco sobre tu vida temprana. Queremos hablar un poco sobre algunas de las transformaciones que ocurrieron a través de tu ministerio y luego queremos adentrarnos en tu vida en lo profético y quizás darnos algunas ideas. Y después cerraremos hoy con esta palabra para la iglesia que Dios finalmente está liberando y desbloqueando y de la que todos estamos sintiendo la intensidad. Así que vamos a cerrar con eso. Pero sabes, muchas veces cuando pensamos en profetas o personas proféticas o personas que usan los dones del Espíritu, no conocemos el trasfondo. Por ejemplo, ¿cómo llegó Bobby Wade a ser Bobby Wade? ¿Cómo sucedió eso? Así que cuéntanos un poco sobre tus orígenes, dónde naciste. Háblame de la iglesia a la que asistías. Quizás cuéntame un poco sobre tu familia. Simplemente nos gusta conocer esa historia de origen. Quizás cuando recibiste el Espíritu Santo sentiste por primera vez un llamado. Cuéntame sobre tu iglesia mientras crecías, cómo era, etcétera. Bueno, lo primero que quiero decir es gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Y para mí fue un verdaderamente gran honor y muchísimas gracias por guiarnos en la oración y también muchísimas gracias por ayudarnos a tomar una mayor y más profunda conciencia. Y por eso estoy agradecido. Y bueno, lo estaba. Nací y crecí en el estado de Michigan y viví allí durante muchos años. Me crié allí para eso. Y viví allí en ese lugar durante 38 años de mi vida, creciendo y desarrollándome plenamente. Crecí en una pequeña iglesia independiente, una congregación modesta ubicada en el estado de Michigan, y en mi familia, lamentablemente, no había ningún ministerio establecido ni tradición ministerial. Ahora era mi tío. Mi tío fue mi pastor mientras crecí, pero era mi tío por matrimonio. Así que no había otros predicadores en nuestra familia. Y crecí en una iglesia. Era una iglesia pequeña y muchas veces se sentía más como los Hatfield y los McCoy que como una iglesia, pero con muchas peleas entre ellos. Sí, y así que es absolutamente, ya sabes, pero tenía una mamá y un papá que amaban el ministerio, que amaban las cosas de Dios y estaban decididos
a que pasara lo que pasara, nos iban a mantener en la casa de Dios. Y por eso estoy agradecido por una mamá y un papá que me criaron en las cosas de Dios, en la casa de Dios. ¿Cuándo recibiste el Espíritu Santo? Recibí el Espíritu Santo el día 10 de septiembre del año 1987. Wow. ¿Y como Viejos, tú? Yo tenía 10 años. ahora sabemos su edad, gente. ¿Sí? 40 y tantos alzada al Señor. Y así crecimos en la iglesia, en ese lugar tan especial, allí. Y así fue. No había dones del Espíritu Santo en esa iglesia, ni tampoco manifestaciones evidentes de su poder. Creo que recuerdo probablemente solo unos 5 avivamientos significativos en mis 21 años de experiencia. Y fui a esa iglesia. Y bueno, ya sabes, es simplemente así, es la forma en que las cosas son. Es increíble cómo el Señor me ha sacado de todo lo que tenía. Fui llamado a predicar desde temprana edad. Tuve mi primera experiencia personal y significativa con lo profético a la edad de 15 años. Wow. Y para mí fue una experiencia verdaderamente increíble y asombrosa estar sentado aquí en este preciso momento, en este lugar tan especial. Bueno, cuéntame un poco. Estábamos hablando de esto con tu mamá. ¿No tuvo tu madre una palabra muy especial, como una palabra del Señor, sobre tu nacimiento en primer lugar? Sí, Señor. Mi madre en ese momento ni siquiera sabía que estaba embarazada. Y de repente una mujer se le acercó, la atendió con gran amabilidad y le dijo con una voz muy clara y segura: estás esperando un hijo, un bebé muy especial. Hola. Y el Señor dice que Él será profeta para las naciones. Wow. Así que desde antes de nacer tuve una palabra profética, Wow. detallando mi vida y ministerio. Ya sabes, siempre que Dios llama a alguien antes de que nazca, cuando alguien va a tener un hijo, lo llamarás Juan. ¿Sabes? Vas a tener un hijo. Su nombre es Sansón. ¿Sabes? Cuando piensas en eso, siempre va a haber un gran impacto en su vida. Así que, wow, eso es realmente asombroso. Y aunque era una iglesia que no apoyaba los dones espirituales, aunque era una iglesia en la que no pasaban muchas cosas sobrenaturales, aunque era como los Hatfield y los McCoy, ¿sabes? Dios aún tenía algo que puso en ti con lo que naciste. Y eso es realmente absolutamente asombroso. Pero todavía tiene que haber un punto de activación. Alguien por ahí dijo, bueno, yo no tuve eso. ¿Sabes? No hubo una visita de un ángel ni una palabra profética sobre mi nacimiento, así que tal vez yo no pueda ser usado. No creo que eso sea cierto. Creo que a veces Dios hace esto para hacernos saber que todos tenemos un plan divino, que Dios sí tiene una obra para nuestras vidas. Y por eso Él escoge a personas para hablarles específicamente. Pero también, debido a la singularidad del profeta, creo que especialmente Dios tiene que hacer eso para confirmar. Porque cuando trabajas en lo profético, como dijo el hermano Barnes, él dijo que ser profeta es un trabajo difícil. Él dijo, porque si haces la voluntad de Dios, la gente te matará. Si no haces la voluntad de Dios, entonces Dios te matará. Sí. Así que estás como en medio. Alguien se va a enojar de cualquier manera. Sabes, cuando realmente obedeces lo que Dios te está diciendo que hagas, creo que necesitas esa capa extra, sabes, de confirmación cuando estás en lo profético. Pero creo que Dios también nos está mostrando que incluso desde el vientre de nuestra madre, Él tiene un plan para nuestras vidas. Creo que eso es absolutamente asombroso. Entonces, cuando tenías 15 años fue cuando te activaste por primera vez, de alguna manera. Es como si se desbloqueara. Cada quien tiene su propio punto de activación donde lo eliges. Creo que Dios lo ordena, pero luego tú tienes que elegirlo. Así que cuéntanos un poco sobre cuándo empezaste a activarte por primera vez. Esa activación llegó cuando tenía 15 años. Nunca había estado cerca de un profeta, nunca había estado cerca de profetas en absoluto. Y fui a un servicio donde había un profeta. Y fue la primera vez que vi a alguien operar en la palabra de conocimiento o en cualquiera de esos dones similares. Y cuando conocí a ese hombre, ese profeta, su nombre era Gary Ashcraft. Y cuando lo conocí, algo se activó en mi vida y fue increíble. Nunca volvería a ser el mismo después de eso. No importaba.
Y volví a la misma iglesia, volví al mismo lugar, viví allí, estuve cerca de la misma gente, pero mi espíritu estaba tan hambriento y algo se activó en mí. No iba a haber ningún giro en U, no iba a haber nada de eso. Y así fue. Había. ¿Crees que hubo una impartición que ocurrió cuando te viste con él? Absolutamente. Así fue. ¿La diferencia? Sí, señor. Al estar expuesto a algo diferente, incluso al regresar al mismo entorno, eras diferente. Sí, señor. Y la cosa es que yo creo que se puede tener una impartición, pero impartición sin activación es frustración. Vaya, eso es realmente verdad. Y entonces algo se activó. Así fue profetizado desde mi nacimiento. Y Ahora, déjame interrumpirte aquí mismo. ¿Cuándo te enteraste de eso? ¿Cuándo te lo dijo tu mamá? Oh, por cierto. ella me lo dijo probablemente en mis primeros años de adolescencia. Oh, está bien. Así que probablemente cuando tenía 12, 13 o 14 años. Así que había un poco en el radar que tal vez te ayudó cuando escuchaste que venía un profeta. Aquí hay alguien a quien voy a poder parecerme. Sí, señor. ¿Había un poco de eso ahí, tal vez? Sí, señor. Porque tu mamá había dicho, ya sabes, esto probablemente era muy único para ella, no estando cerca de nada de eso. Sí, señor. Y en una iglesia independiente no tienes tanta comunión como normalmente tendrías en una organización más conectada. Vaya, eso es realmente asombroso cómo Dios hizo eso. Bueno, está bien, sigue adelante. Bueno, no, ya sabes, nunca habíamos estado en eso. Entonces cuando entré en ese ambiente donde ese hombre de Dios estaba operando y estaba funcionando, fue instantáneo. Wow. Como una conexión instantánea. Solo un instante. Sí. Activación para mi propia vida. ¿Oró por usted o por su ministro? Sí. Y así fue. Fue justo. Y lo vimos. Vi lo milagroso. ¿Y qué es? Lo loco es que lo era. Fui llamado al ministerio a una edad temprana, probablemente 14, 15 años, y vi mi primer milagro a los 15 años. Bueno. En mi propio ministerio. Wow. ¿Y cuál es? Bueno, tienes que contárnoslo ahora. Lo conseguiste. Tú tienes lo nuestro. Nos dejó a todos en la cima. Bueno, en realidad vi dos milagros diferentes en lo mismo. En la misma reunión. Había un hombre que se curó instantáneamente de cáncer de garganta. ¡Wow! Y otra mujer tenía artritis reumatoide paralizante y sus manos estaban todas retorcidas y nudosas y Dios la sanó instantáneamente. Mujer. Y sus manos se estiraron. Y tú, Eran 15. 15 años. Wow. Esto es tan asombroso. Sí, señor. Me encanta eso. Y entonces, ¿Era algo que era visible? Como mucha gente. ¿Otras personas también lo vieron? Oh, sí, señor. ¿Simplemente se fue? sí, señor. El lugar estaba lleno de... Gente. Fresco. Y entonces... Y mi madre, ya sabes, tenía mucha fe mientras crecía. Sí, y mío. Y mi abuela, que era, ya sabes, quien tuvo el bautismo con el Espíritu Santo. Mi abuela tenía mucha fe y ya sabes, una mujer que vivió toda su vida con dos pies. Wow. Mi abuela vivía con dos fetos y tenía 15 hijos. Mi querida madre es la pequeña bebé de 15 dúvulo y siempre fue fiel a la casa de Dios, su hogar espiritual. Wow. Llevó a sus hijos a la iglesia. Asombroso. Y tú sí, claro, por supuesto. ¿Podría crecer una iglesia con solo tener esa familia? Supongo que podrías, ya sabes, eso sería un buen comienzo. De todos modos, cuando todos se casen y tengan hijos, ya sabes, es como... Sí, señor. Y así será. Así fue. Yo nunca. No sé si alguna vez escuché a mi abuela quejarse. Wow. Pero mi nieto... Ella no. ¿Podía ella caminar? Sí, medio pie. Sí, señor. Así fue. Era como parte de ello. Estaba desaparecida, te faltan dedos pie, le faltaban todos los dedos de pies. Sin dedos. Wow. Y ella, cuando tenía 8 años, su padre le atropelló los pies con un carromato y le provocó gangrena en los dedos, por lo que tuvo que cortarle los dedos de los pies. Su propio padre tuvo que cortarle los dedos de los pies. Y entonces... Eso sí que es trauma. ni siquiera puedo imaginarlo. Pero nunca escuché a mi abuela quejarse. Pero mi abuela era fuerte, persistente y se mudó con nosotros cuando teníamos 8 años, cuando yo tenía 8 años. Y vivía en una casita en nuestra propiedad
Y yo iba allí y a veces ni siquiera sabía cómo aguantaba estar ahí. Ella mantenía esa casa muy caliente. Era una locura lo caluroso que era incluso en verano. Bueno, ¿viviste en Michigan. Ella estaba nerviosa por el frío. Sí, ella nunca estaba lejos de un cardigan, te lo digo. Y entonces... Pero yo entraba en esa casa y también mi abuela. Quiero decir, simplemente estaríamos sentados allí. De repente, mi abuela comenzó a adorar a Dios. Y así, ya sabes, ella mantuvo un gran espíritu y una gran actitud a pesar de sus dificultades. Wow. Y ella te enseñó. Ella te enseñó a adorar de esa manera. Eso es genial. Mantener. Y mantén la perspectiva. Sí, Señor. Mantener la perspectiva. Todos necesitamos eso. ¿Sabes? A veces creo que podemos ser tan fáciles. Es tan fácil simplemente enojarse y decir, Dios, ¿por qué permitiste que esto sucediera? En cambio, no es como esto es la vida y simplemente lo superas. Simplemente elogias tu salida. Sí, Señor. Eso es. Wow. Bueno, sí. Recuerdo la primera vez que te conocí. Eras un hombre mucho más grande que ahora. Y recuerdo que la gente decía, oye, ya sabes, Bobby Wade realmente se mueve con espíritu. Tienes que conectarte con él. Pero sinceramente he sido testigo de una transformación verdaderamente enorme y asombrosa desde la primera vez que tuve el placer de conocerte personalmente. Así que cuéntanos un poco sobre tu historia, tu camino. No sé cómo, qué tan detallado quieras ser, pero sé que en algún momento, sabes, tenías una circunferencia mucho mayor, digamos, desperdiciando lo que tienes ahora. Bueno, cuéntame sobre eso. Dime qué. ¿Qué pasó, sabes? ¿Fue esto cuando eras adolescente, cuando tenías veintitantos o treinta y tantos años? ¿Esto simplemente empezó a suceder o era algo que siempre había sido un poco más? Sabes, a veces la gente dice huesos grandes como una forma amable de decirlo, pero luego Dios realmente trató contigo sobre eso. Así que cuéntame un poco sobre tu historia de pérdida de peso y dónde estás ahora. Bueno, siempre he sido un niño grande. Siempre fui un niño grande, así que no iba a conseguir nada. Ya sabes, bueno, no hay premios por ejecutar los 40. Pero yo siempre fui el niño más grande y era simplemente, ya sabes, falta de disciplina y todas esas cosas. Y al final llegué a pesar más de 600 libras. Wow. ¿Qué edad tenías en ese punto? Creo que mi peso máximo, ya sabes, fue probablemente cuando tenía cerca de 30 años. Wow. Y nosotros, ciertamente. Si estuviera quieto, seguramente no estaríamos sentados en estas sillas, ¿verdad? Seguro. Pero en 2009, el Señor vino a mí en un sueño y me dijo, Bobby, tengo puertas abiertas para ti. Puedes meter la cabeza, pero no el cuerpo. Y yo lo era. ¿Sabes? Cuando alguien escucha eso es un poco cómico. Pero yo le dije al Señor, no, Señor. ¿Qué significa eso? Y el Señor me dijo, tienes el conocimiento para entrar por la puerta, pero no tienes la disciplina. Wow. Y no pasarás por la puerta sin la disciplina. Wow. Y cuando el Señor me dijo eso, me levanté a la mañana siguiente, puse mis pies en el suelo e hice una declaración y dije, nunca más volveré a ganar 600 en mi vida. Wow. Y comencé inmediatamente. ¿Sabes? La gente se ríe cuando lo digo, pero me preguntan, ¿cómo perdiste todo ese peso? Y dije, bueno, lo primero que hice fue divorciarme de Little Debbie y se reirán de ello. Y es gracioso cuando piensas en ello. Pero me puse a pensar, el Señor me ayudó a entender que cuando yo estaba consumiendo, me estaba alejando de la puerta que estaba abierta. Wow. Y el Señor me recordó, dijo, tus primeros padres perdieron lo que tenían conmigo por lo que comían. Y lo tenía. Oh, vaya. Hablando de Adán y Eva. Sí. Wow. Y él dijo que tenían todo el paraíso a su disposición. Tenían todo a su disposición. Relación diaria. Tenían todas estas cosas a su disposición, pero perdían lo que comían. Wow. Y cuando vi eso dije, no hay pollo frito que valga mi destino. Bien. No hay tarta de crema de avena que valga mi destino. Bien. O nada de eso. Y así fue como perdí 300 en tan solo 3 años. Wow. 100 libras al año. Sí, señor. Wow. Eso es mantenerlo apagado. Quiero decir, eso es. Sigue avanzando ahora. Muchas veces las personas perderán algo de peso y luego volverá a encenderse. Pero tú seguiste adelante. Sí, Señor. Wow, eso es genial. Y te casaste.
¿Qué edad tenías cuando te casaste? 18 años. Entonces, ¿tu esposa Jody estuvo contigo durante ese viaje? Sí, señor. ¿Qué era ella? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo respondió ella a todo esto? ¿Fue ella un apoyo para ti? ¿Fue esto algo que hicieron juntos? ¿O fue simplemente algo en lo que ella te decía, está bien, Bobby, hazlo? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Cómo era en tu casa? Mi esposa probablemente fue y es mi mayor apoyo. Ella simplemente estuvo detrás de mí en todo momento, en cada paso del camino. Y entonces, Así que si estuvieras hablando con alguien ahora mismo, a quien tal vez Dios le está hablando sobre esto, ¿qué tan importante es este apoyo para ti? Quizás puedas hablar sobre eso porque queremos que la gente allá afuera, sabes ahora mismo que tal vez estás escuchando esto, pienses, está bien, es posible. Primero que nada quiero decir que me parece genial, te felicito por ello y creo que te ves increíble. Tú, por lo que recuerdo de verte cuando pesabas como 600 libras y lo que eres ahora, realmente me ha inspirado. Y pensé, wow, eso es algo que no muchas personas logran cuando han llegado tan lejos. ¿Sabes? Y tal vez alguien no lo ha hecho. Bueno, no peso 600 libras, pero tal vez estás diciendo, estoy un poco más allá de donde debería estar y necesito recuperarme. Creo que ese sistema de apoyo es realmente clave. Entonces, Jody te animó, te ayudó a reírte durante el proceso, me contó, ¿sabes? Bueno, ¿le contaste lo que el Señor te habló? ¿Le contaste sobre el sueño? sí, se lo conté. Le conté todo. Y ella estuvo de acuerdo, fue de mucha ayuda. Y voy a decir algo. He perdido un total de 500 libras. Vaya, ¿Sabes? Y bueno, alguien podría estar viendo esto y decir, bueno, yo no tengo 500 libras que perder, pero tal vez tengas 500 libras de ira. ¿tú crees? Ahora hablemos de eso por un momento. ¿Crees que tu manera de comer estaba relacionada con emociones o con la necesidad de sanar alguna área de tu vida que te causaba ira o, ya sabes, algunas personas hablan de comer por depresión o cosas así? ¿O era simplemente que tú y Little Debbie tenían una relación tan buena que solo querías más y más y más? Little Debbie decía, Sí, bueno, ya sabes, cuando no puedes hacer nada más, puedes comer, ¿sabes? Y no había mucho ayuno en ese entonces. sí, entiendo, los pentecostales, ya sabes, estamos en contra de todo menos del aire fresco. Jeff Neal solía decir, así que, No puedes ir aquí, no puedes ir allí, pero ciertamente puedes comer. sí, ¿Y tú? Así que yo no, ya sabes, yo no soy consciente de ello. Entonces, cuando dices 500 libras de peso, dices que hay, pero algo es algo. Es otro problema andar cargando cosas. son 500 libras de resentimiento, 500 libras de ira, 500 libras de vergüenza, 500 libras de cualquier otra cosa. ¿Quieres nombrar? Algo de lo que tienes conocimiento. Sí. Para poder superarlo, pero no tienes el resto de... No puedes superarlo porque llevas todo esto encima. Sabes, te está inhibiendo a ti, a ti. La mayoría de la gente puede identificar el problema. Tienen el conocimiento, pero hay algo en tener. Cuando el conocimiento y la disciplina se unen, es imparable. ¿Sí? T.F. Tenney solía decir prioridades y disciplina. Esas eran sus dos palabras. Determina tus prioridades y luego disciplínate para cumplirlas. Y nunca lo olvidé. Esa era una de sus muchas frases concisas que solía decir, ya sabes, pero realmente es una vida. Un lema de vida, ya sabes, es ¿qué quieres? Como dijiste, quiero ser salvo más de lo que quiero estos pastelitos de avena con crema o lo que sea que estabas comiendo. Así que esta transformación ocurrió más o menos en tus 30, fue cuando sucedió esto. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que has estado en el estado en el que estás ahora? ¿Cuánto tiempo lo has mantenido? Mantuve esos 300 libras menos durante 5 años y luego subí algo de peso en un lapso de unos 2 años y medio. Ya sabes, he ganado bastante peso, 34 kilos. Y en medio de todo lo relacionado con el COVID, le dije a mi esposa, no voy a seguir más. Y lo decía en serio, y yo he perdido 200 libras. Wow, Desde 2020. wow, wow. Y así, ya sabes, es en realidad una situación bastante común. Tiene que haber ese momento, esa determinación. Y eso es lo que escucho en ti. Pisaste el suelo y dijiste, este es mi último día haciendo esto. Y creo que todo el mundo debería tener eso. Pero creo que también hubo, por la palabra del Señor, Sí, Señor,
Esa palabra que Dios te está hablando, en cierta manera, lo pone en perspectiva. Y creo que es realmente profundo lo que el Señor te dijo. ¿Tienes hijos? Tengo una hija, Uno. mi hija Madison. Ella tiene 19 años. Y tuve un hijo que murió en el 16 de agosto de 1998. Mi hijo murió en mis brazos. Wow. Y no lo era realmente en absoluto. ¿Qué edad tenía? Él era recién nacido. Y lo vi luchar por respirar durante 40 minutos y me morí los brazos. Wow. Y entonces, y yo, anciano, creo honestamente que estas cosas por las que usted pasa son la creación del tapiz de su unción. Sí. No lo son. No, ellos no son la unción esa, en absoluto. ¿Tenías idea de que lo era? Hubo un problema. Sabíamos que había un problema, pero no lo sabíamos. Ya sabes, nosotros. Ellos especularon, dijeron todas estas cosas, pero nosotros creímos en un milagro y Dios no quiso darnos uno. Y lo vi luchar por respirar durante 40 minutos y me moría los brazos. ¡Wow! Y fue una de las cosas más impotentes que puedes experimentar porque quieres ayudar a tu hijo y no hay nada que puedas hacer. Entonces, ¿cómo influyó eso en tu relación con Dios o cómo enfrentaste el dolor? Y, sabes, existe ese equilibrio único que tenemos de fe y confianza, creer en un milagro y luego tener que confiar en Dios para un resultado diferente, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo navegaste por esas aguas? Ya sabes, la única manera que puedo. Mencioné antes que mi abuela era tasadora. ¡Wow! Y la única forma que sabía que iba a salir de esto y mantener mi cordura era si volvía a mi configuración predeterminada. Y eso era ser app precessor. Wow, wow. Y lo único que verdaderamente me mantuvo cuerdo, que mantuvo completamente cuerda a mi esposa y que evitó que perdiéramos la cabeza, fue esto. Bueno, tuve familiares locos en el funeral, volviéndose locos y enloqueciendo y haciendo en ese funeral, mientras todas esas cosas estaban sucediendo, mi esposa estaba de pie. Mi esposa tuvo una cesárea de emergencia con mi hijo y tenía, quiero decir, todo tipo de grapas y todo tipo de cosas. Pero levantamos nuestras manos en esa funeraria y comenzamos a adorar a Dios. Y todos hablamos de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando levantamos nuestras manos, te digo, no puedo responder por nadie más, pero sí conozco la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa paz entró en ese cuarto, en esa funeraria, y sanó nuestras mentes, sanó nuestro espíritu. ¿Y fue difícil? Sí. ¿Hemos estado de duelo? Sí. Pero no vivíamos en una montaña rusa como si Dios nos hubiera defraudado. Dios había sanado nuestras mentes. ¿Cuánto crees que el hecho de sufrir una pérdida tan profunda y significativa como esta te ha ayudado verdaderamente a poder conectarte de una manera más íntima y comprensiva con la gente? Tal vez a ser mucho más empático o incluso tal vez a poder ministrar y ofrecer apoyo a un nivel considerablemente más profundo y significativo. Desde que pasaste por ese dolor, ¿cuánto crees que eso te afectó, te hizo crecer tal vez un poco en esa área de compasión y empatía? Bueno, el profeta en el Antiguo Testamento dijo, me senté donde ellos se sentaron y realmente no puedes. Realmente no puedes. Quiero decir, puedes tener empatía, puedes sentirte mal por alguien, pero hasta que no has visto cómo bajan a tu propia carne y sangre a la tierra, Pero va más allá de eso, porque están nuestros sueños, están nuestras esperanzas, están nuestros deseos. Sí. Y hoy no estamos hablando solamente para personas en este podcast que tal vez han perdido hijos o tal vez no, pero saben lo que es ver morir un sueño. Sí, saben lo que es ver cómo algo por lo que han trabajado duro simplemente se cae al suelo. Y entonces me ha moldeado de una manera tan profunda que realmente puedo hacerlo.
Puedo ir a ellos y decirles con total convicción, si Dios me dio esta paz interior, entonces es una paz verdadera y duradera. Wow, Y me sacó, un tipo diferente de milagro. sí, Entonces déjame preguntarte esto. Después de esta pérdida, ¿qué hiciste cuando usted regresó al ministerio? ¿Estaba viajando en ese momento? sí, Señor. Así que regresas a tu próximo avivamiento. ¿Cómo se ve esto? ¿Predicaste la fe? Hizo. ¿Viste milagros suceder? Lo hice totalmente. Y yo, la primera palabra que di. La primera palabra que ministré fue de Jeremías 18, donde el Señor le dijo al profeta, ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y la palabra que más me llamó la atención fue, el Señor trató conmigo. Estaba en la casa de mi mamá. Estas palabras llegaron a mis oídos. Nada ha llegado a tu vida que no haya pasado primero por mis manos. Y entonces cuando Job está en el torno, es el alfarero el que controla el hilado. No es el enemigo. Él controla la velocidad a la que gira la rueda. El alfarero controla lo que entra en el recipiente. Él controla el contenido de humedad. Él controla la presión. Wow. Nada. Entonces, Él te lo dice, me estoy preparando para usarte. sí, Así que te tengo al volante ahora mismo. sí, Y solo tienes que confiar en mí. sí. Tienes que confiar en la quebrantación. Sí. No he visto a nadie que esté muy acostumbrado a Dios que no haya pasado por una temporada de quebrantamiento. Todas las personas con las que he hablado han pasado por una temporada de dolor, pérdida y sufrimiento. Y sabes, cuando miras las escrituras, Jesús incluso dijo, tomen a los profetas como ejemplo de sufrimiento. Siempre queremos ser proféticos y yo quiero que Dios me hable. Pero qué gran precio nosotros tenemos que pagar. Pero qué tan cerca realmente llegamos a Él, a nuestro Señor, cuando se presenta esa profunda quebrantación en nuestras vidas. Cuando tenemos pérdidas y tenemos que simplemente decir, no entiendo todo, pero confío en ti. Sí, Señor. Permíteme preguntarte un poco sobre cómo escuchar la voz de Dios. Dijiste que, ya sabes, escuchaste esto. ¿Cuán pronto en tu vida fue? A los 15. ¿Comenzaste a escuchar mejor la voz de Dios cuando te sentiste más activado? ¿Fue algo que simplemente se desarrolló un poco más con el tiempo a medida que fuiste creciendo? Eso es algo que, ya sabes, cuando hablo con alguien que es profeta, que trabaja en lo profético, son realmente buenos para escuchar la voz de Dios. Así que ayúdanos con tu proceso de aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios te habló, cuando fue la primera vez, ¿cómo se cultivó eso en tu vida? Cuando escuché la voz de Dios por primera vez, por supuesto, yo era un adolescente cuando Él me llamó, y hubo momentos en que Dios me habló y ni siquiera reconocí que era su voz al principio. Así que diría que era, ya sabes, Dios decía algo y de repente, boom, sucedía, ¿sabes? Y no decía mucho, pero realmente empecé ya sabes, durante mi adolescencia no fue así. Realmente no escuchaba mucho la voz de Dios. No era como si escuchara su voz todos los días. Pero cuando cumplí 18 años, justo después de casarme, empecé a escuchar la voz de Dios con tanta claridad. Escuchen eso, damas. Ven, el matrimonio ayuda al profeta a escuchar la voz de Dios. Así que gracias, damas. Sí, gracias al Señor. Aunque creo que oré más. Creo que oré más después de casarme. El matrimonio ayuda a escuchar la voz de Dios. Sí. Y entonces, Yo lo haría. Creo que también, dejando las bromas de lado, probablemente sea también la responsabilidad de convertirse en una nueva unidad. ¿Sabes? Dejar padre y madre y unirte a tu esposa te pone en esa categoría de necesidad de, ya sabes, aprender a liderar y aprender a escuchar por ti mismo y por tu esposa y ya sabes, como que te estás convirtiendo en esto es como una especie de rito de paso en cierto modo. Obviamente los hombres solteros también pueden escuchar la voz de Dios, pero nosotros
Parece que eso es lo que siento, que tal vez ese paso hacia el pacto del matrimonio sacó a relucir esa responsabilidad de ser quizás más constante. ¿Es eso? ¿Sería una afirmación justa? Creo que sí. Y no solo eso, Elder. El contexto en el que fui criado no fomentaba escuchar la voz de Dios. Así que yo no lo sabía. Nadie me enseñó cómo escuchar la voz de Dios. Así fue. Oraba, pero no me enseñaron cómo profundizar en la oración. No lo sabía. Guerra espiritual. Realmente no tenía ningún entendimiento de eso. Pero a los 18 años, después de casarme y que el Señor comenzara a exponerme a más ministerios y que fluían en esa dirección, bueno, entonces empecé a moverme hacia eso con mayor intensidad y a buscarlo. Así que empecé a viajar a tiempo completo justo después de que mi hijo muriera. Y las cosas que... Entonces, ¿en qué etapa de la vida y del matrimonio te encuentras cuando hablas de eso? ¿Son los 20, 30? Sí. O 21 años. Wow. Entonces, ¿esto fue principio matrimonio cuando lo perdieron? Sí, Señor. Wow. Mi amado hijo murió en agosto y mi querido pastor falleció la víspera de Navidad de ese mismo año, lo cual fue un golpe muy duro para mí. Wow, wow. Entonces, ¿a dónde fuiste? ¿Qué pasó? Yo fui a... Después de que eso pasó, por supuesto, mi esposa y yo necesitábamos un pastor. Y yo fui a... Fuimos a la iglesia pentecostal unida en un pequeño pueblo llamado Paul Paul, Michigan. Y de hecho, Bill Chapman era el pastor principal y un gran hombre de Dios. Y yo, en ese momento, no lo era, en absoluto. Esto lo diré y lo he dicho en todas partes. Le debo mi vida a ese hombre. Wow. Porque vio algo en mí que ni yo mismo veía. Y aquí estoy. En ese momento yo probablemente tenía 400. Ya sabes, simplemente, ya sabes, no quiero decir esto para menospreciarme, y no lo estoy haciendo. Fui ungido, pero era ignorante en muchas áreas. Y cuando Dios me trajo a la vida de ese hombre, y Dios trajo a ese hombre a mi vida, le digo a mucha gente que ese hombre merece un premio Nobel de la Paz por soportarme. Pero fuimos allí, a ese lugar específico, y porque tuve la sincera voluntad de permitir que el poder divino de Dios trabajara activamente en mí y sacara completamente mi persistente terquedad de mí, así como todas estas otras cosas negativas de mi vida, Dios, en su infinita sabiduría, usó a ese hombre de Dios para ayudarme de una manera significativa, y así, después de todo este proceso, mi vida fue profundamente impactada. Así que empezamos a viajar y estuvimos viajando un poco al principio, ¿sabe? En esos primeros años allí. Y así, a través de todo eso, a través de la instrucción de un gran hombre de Dios y a través de alguien que creyó en nosotros, la claridad de la voz de Dios se hizo cada vez más clara porque pude recibir instrucción y lo fui. Y pudo escuchar no solo la voz de Dios, sino escuchar la voz de un hombre de Dios. Wow. Si alguien dijo eso con Samuel y Elí, que cuando Dios le hablaba a Samuel, él corría hacia Elí porque la voz de Dios en la voz de Elí eran muy similares. Sí, Señor. Me pareció una visión verdaderamente única y creo que es verdad. Es eso porque Dios sí habló a través del sacerdote a Samuel, y era la sabiduría de Dios la que estaba a través de él. Y todo este escenario de aprender a escuchar la voz de Dios está directamente relacionado, creo, con tener una buena relación con las autoridades espirituales. Señor, eso es asombroso. Hemos estado hablando un buen rato ya. Quisiera acelerar un poco hacia algunas de las áreas más profundas. Una de las cosas que me pareció muy única y que he tenido personas que me han hablado sobre lo profético durante mucho tiempo. Hemos estudiado lo profético durante años. Cuando estaba en mis primeros años, ya sabes, de ministerio, éramos muchos los que estábamos aprendiendo de hermano Barnes, o del hermano Tenney, o del hermano, ya sabes, hermano Kilgore. Teníamos, por supuesto, a Lee Stone King, y, ya sabes, teníamos a los Mangan, y por causa de los tiempos.
Y luego estaba Billy Cole y había tanta gente que había este impulso. Podías sentir ese impulso. Y cada vez más oración, ayuno y predicación de avivamiento nos llevaron a postrarnos y a buscar las cosas de Dios. Y ya sabes, con el tiempo empezaron a suceder muchas cosas entre nuestro grupo y nuestra generación cuando comenzamos a aprender unos de otros y a animarnos mutuamente. Tuvimos reuniones, por ejemplo, una en California con el hermano Nathaniel Haney en CLC, nuestra iglesia más grande, donde tuvimos 5 días de oración y ayuno y conferencistas, y había ancianos y jóvenes juntos. Pero ya sabes, con toda la enseñanza que escuché sobre lo profético, oí que tal vez había 7 tipos diferentes de profetas. Nunca escuché nada más allá de eso. ¿Qué significa eso? Solo que existen. Ellos son, ok. Entonces, ¿alguien me va a decir que no? Simplemente quiero que sepan que existen. Bueno, estoy tratando de entenderlo, pero nunca he escuchado a nadie hablar de ello. ¿Son 6 cosas que Dios te mostró acerca de lo que hace un profeta? Sí, Señor. Nunca había oído eso. Y fue tan esclarecedor y poderoso. Me gustaría que te tomaras 5 minutos. Sé que probablemente podrías hablar 1 hora sobre cada una de estas cosas, pero solo dinos, ¿cuándo te dijo Dios esto? ¿Y cómo se ha manifestado esto? Cuéntanos cuáles son. Y solo un poco de ese trasfondo. Creo que sería muy útil para cualquiera que quiera saber más sobre lo profético. Sí, Señor. Bueno, el Señor me dio esta revelación probablemente a finales del año 2022 o a principios del año 2023. Wow. Así que todos estos años tuviste este llamado, pero no recibiste esta palabra. No yo. Entonces, hasta este punto, ¿qué creías que hacían los profetas? Bueno, ya sabes, mi personaje favorito de la Biblia, el profeta Elías, es verdaderamente inspirador. Seguro. Así que cuando pienso en profetas, pienso en el gran profeta Elías y también pienso en el profeta Samuel. Seguro. Estos son los dos. Sí, Los dos probablemente sean prototipos, ¿sabes? sí. Y yo soy como... Quiero decir, ¿quién no querría ser como Elías? ¿Sabes lo que digo? Decir que es como fuego todo el tiempo. Mi palabra no se cumplirá de ninguna manera. Sí, La voz de Charlton Heston. sí. Fuego todo el tiempo, ya sabes, matando a los profetas de Ba. Y Y así que eso es. Eso, definitivamente lo era. Tenía una presencia muy fuerte, ya sabes. sí, sí. Y entonces, y ya sabes, después de que me metí en... Después de mi contexto de, ya sabes, en cuanto a, ya sabes, estar rodeado de diferentes personas creció y todo eso. Quiero decir, vi una palabra de conocimiento. Quiero decir, el Señor trabajó conmigo en la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría, la operación de milagros. Y entonces, pero en 2022, al final, hacia finales de 2022, a principios de 2023, el Señor me dijo, comenzó a tratar conmigo sobre lo que sucede cuando Él envía a un profeta. Y entonces lo primero que me dijo fue, el ministerio del profeta es el ministerio más antiguo del mundo. Correcto. Es... No que el séptimo desde Adán profetizó. Sí, Señor. Sí. Y entonces yo estoy como... Y Él dijo, el primer ministerio del profeta es lo primero que sucede. El primer milagro que vemos registrado por un profeta está en Génesis, cuando el Señor le dice al rey de Egipto, ahora devuelve la mujer a su esposo. Y está hablando de Abraham. Abraham fue llamado profeta. Porque él es profeta. Eso fue lo que dijo. Dios dijo eso sobre él. Sí. Y dijo, porque él es profeta, y él orará por ti y serás sanado. Bueno, el primer milagro que fue registrado por un profeta fue la reversión de la esterilidad. Y entonces dijo, número 1, lo primero que sucederá es que habrá una reversión de la esterilidad y el aborto espontáneo. Wow. Y dijo que la segunda cosa que sucederá y que es muy importante es que... Y lo que dirías es más que solo físico, es también un componente espiritual. Promesas, o incluso como si la gente supiera que lo has visto. Como por ejemplo cuando Isaías dijo o Ezequías dijo en Ezequiel o en Isaías, donde dijo, los hijos han llegado al momento de nacer. Sí, y no hay fuerzas para dar a luz. Eso fue. Él lo decía en un sentido profético, lo decía en un sentido simbólico, que estamos en un punto de dar a luz, pero no sé si lo vamos a lograr o no. Entonces,
¿Estás diciendo que eso revierte esa pérdida y cuántos avivamientos o cuántas cosechas o cuántos movimientos de Dios se detuvieron abruptamente donde dijiste, hombre, esto era el comienzo de algo? Así que creo que eso es realmente profundo. Sí. Pero tú también tienes un componente físico de eso. ¿Es correcto? Como cuando ves a mujeres dar a luz o tal vez que antes no podían dar a luz. ¿Has visto confirmaciones físicas de eso? Absolutamente lo he visto. Lo he visto varias veces. Eso es increíble. Sigue adelante. Perdón, te interrumpí. Es asombroso. Pero ellos. Así que eso fue lo primero, la reversión de la esterilidad y el aborto espontáneo. En segundo lugar, habría una liberación de la esclavitud. El Señor lo dijo, Éxodo 7, y Aarón tu hermano será tu profeta. Y él irá ante Faraón y dirá, deja ir a mi pueblo. Porque hay algunas ataduras que solo pueden romperse por la palabra de un profeta. Wow. Y luego el Señor me dijo, intercederás a favor de alguien fuera del campamento. Bueno, Moisés era un profeta. Eso fue lo que hizo con Miriam. Miriam estaba fuera del campamento. E intercedió por alguien de fuera del campamento. Entonces, fuera del campamento, sería esto que Dios está usando esto, obviamente a través de la historia. Pero esto está diciendo que el profeta puede interceder por personas que han pecado. Sí, O personas que son rechazadas, o personas que están siendo juzgadas por Dios. Esa es la inferencia aquí. sí, Señor. Y aquellos que incluso se han apartado de Dios, porque la lepra no solo te ponía fuera del campamento, te ponía fuera de la gloria de Dios. Wow. Alguien tuvo que interceder para que usted pudiera tener si él iba a regresar. Aún con el arrepentimiento, aún con su arrepentimiento, no fue suficiente. Dios dijo, no, también necesito un profeta Sí. para restaurarlos. Wow. Eso. Es asombroso. Sí. Y entonces, así que el cuarto paso fue diagnosticar la fuente principal del agotamiento entre la gente. Wow. Y entonces la escritura con eso estaba en Jueces 6, cuando la Biblia decía que cada año los madianitas descendían y robaban la cosecha de Israel. Durante 7 años esto ocurrió. Y la Biblia decía que ahora los hijos de Israel estaban muy empobrecidos. La palabra empobrecido está agotada. ¡Wow! Ahora bien, los hijos de Israel estaban muy cansados a causa de los madianitas. Y la Biblia dice, y clamaron al Señor, y el Señor les envió un profeta, y les diagnosticó la razón por la cual estaban en el lugar en el que estaban. Wow. Profundo, absolutamente profundo. Espero que todos estén escribiendo esto. Y así fue el número. Ese fue el número 4. El quinto fue U. El Señor dijo, lo harás. El profeta revela el Agag oculto entre el pueblo. Así que adentro, en primera de Samuel, cuando Samuel va y Saúl dice, he hecho lo que el Señor dijo, ¿verdad? Y él mira hacia allá y dice, bueno, ¿por qué veo? Él actúa como si estuviera escondiéndose, pero yo lo veo. Y no solo eso, sino que puedo oír. Oigo el balido de ovejas extrañas. Y eso siempre me ha intrigado profundamente. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cómo sonaban esas ovejas diferente a las ovejas de Israel? Los oídos del profeta lo captaron al instante. Así que el número 5 era que el Señor trabajará con el profeta y lo profético para revelar el Agag oculto. Entonces, ¿qué significa Agag en una iglesia moderna del siglo XXI? Esa percepción de que hicimos la voluntad de Dios cuando no lo hicimos. Y, ya sabes, el ocultamiento de nuestra terquedad, el ocultamiento de nuestra rebeldía, o es el ocultamiento de un espíritu. Ahora bien, Agagwasan Amlokita. ¿Correcto? Y Dios dijo que lo era. Por supuesto, Amán era un agageo. Sí. Ya sabes, así que lo vemos más adelante. Se supone que ahora debes matar a un tipo. O Mardoqueo, que era descendiente de Saúl, será asesinado por Amán más tarde. Ahora, usted podría adentrarse en un estudio bíblico completo sobre eso. Pero el Señor dice
en el libro de Éxodo 17, tendré guerra con Amalek de generación en generación. De acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios tendría guerra con Amalek? Él no dijo eso sobre los filisteos. No dijo eso sobre los moabitas, los madianitas. ¿Cierto? ¿Por qué Amalek? Bueno, investigué un poco y descubrí que el nombre está en el nombre Amalek. El nombre Amalek en hebreo tiene el mismo valor numérico que la palabra duda. Así que, en esencia, Agag y todos los amalecitas como pueblo representaban la incredulidad y la falta de fe en Dios. Y Dios dijo, voy a tener guerra con la incredulidad de generación en generación. Vaya, increíble. Y entonces, Así que tenemos la transformación de vientres estériles. Tenemos liberación de la esclavitud. liberación de la esclavitud. Intercesión sobre alguien fuera del campamento, diagnosticando la fuente del agotamiento entre la gente. Ahora el número 5 es, Revelador Agag. consigue una mordaza. Bueno, y entonces, ¿cuál es el número? Exceso. Y el número 6 es el enfrentamiento y destronamiento de Jezabel. Wow. Bueno, Y así dijo Dios esas 6 cosas. wow. Eso es absolutamente asombroso. Entonces, ya sabes, esto es algo de lo que Art Wilson ha hablado antes, siendo, ya sabes, un título en hebreo y todos esos, ya sabes, niveles de estudio que ha hecho, que hubo muchos profetas que caminaron en los días de Elías, en los días de Eliseo, pero que nunca fueron mencionados. A veces oirás que vino un profeta o ni siquiera se mencionaron sus nombres, pero entonces fue alguien como Elías o Eliseo o un Maya o se mencionaron sus nombres. Fue porque los rabinos dicen que había diferentes niveles del profético. Lo que a mí me parece es que cuando Dios te dio estos 6 puntos, fue casi como si estuviera diciendo, tú eres, te estoy llevando a un nivel superior. ¿Tuviste tú desde entonces, tal vez tuviste más puertas abiertas para ti desde esas 6 cosas que el Señor te mostró? ¿Tienes o crees que ya estabas en una nueva dimensión y porque estabas en una nueva dimensión Dios te dio esas 6 cosas? Pienso que es ambas cosas, pero creo que es también. Todavía está en desarrollo. Se están descubriendo más cosas. Bueno, Se está desarrollando una mayor comprensión. se trata de cuestiones muy, muy importantes. ¿Crees que esta es una tarea específicamente para ti? ¿O crees que esto solo va con el oficio profético, que cada profeta hará una o todas esas 6 cosas? El Señor me dijo específicamente, ¿O hay? pero en realidad no creo que esto sea algo exclusivo o solo para mí. Más bien, considero que prácticamente cada profeta opera principalmente en una de estas áreas específicas de influencia o manifestación de su don profético. Sí. Así que no creo que sea algo exclusivo mío. El Señor me lo dijo. Bien, pero no creo que sea exclusivo solo para mí. Seguro. Lo que se va a requerir, especialmente en los 2 últimos casos, es una audacia considerable y una gran valentía. Oh, absolutamente. Vas a tener que estar completamente dispuesto a no agradar a nadie. Sí, absolutamente, claro que sí. Y esta generación, Dios está levantando profetas que no se someterán a la popularidad. M tiene que hacerlo. Sabes, el Señor me mostró esto hace muchos años, y estoy hablando de mucha PR, Nación y otras plataformas. Pero los apóstoles de los últimos tiempos son como Juan el Amado, y los profetas de los últimos tiempos son como Juan el Bautista. Así que tiene que haber ese fervor de preparar el camino, ese arrepentimiento, ya sabes, nivelar los montes, levantar los valles, quitar lo torcido, enderezarlo, tomar lo áspero y hacerlo suave. Todos esos son resultados de la predicación. Todos esos son resultados de lo profético. Todos esos son los resultados de personas respondiendo a la metanoia, un cambio radical, que es la palabra para arrepentimiento que Juan usó, metanoia. Así que esa es la preparación del camino del Señor. Tiene que haber cierta cantidad de confrontación que ocurra, y te agradezco por tu disposición a hacer eso. Mientras vamos concluyendo, estamos hablando de arrepentimiento y alineamiento.
Dios realmente está hablando de eso, especialmente en este primer trimestre de 2024. Estuvimos en una reunión de oración en las Naciones Unidas en octubre del año pasado y mientras estábamos sentados allí, sí, sé que todos lo recordamos muy bien. La noche anterior todos estábamos llegando porque íbamos a comenzar bastante temprano al día siguiente. Así que, como suele suceder, todos estábamos emocionados de estar juntos y ya sabes, todas estas personas diferentes orando sentados juntos. Estamos simplemente en el vestíbulo del hotel y mientras hablamos, el Espíritu de Dios sigue agitándose más y más. Y de repente es como si Dios me hubiera dado esta palabra en 2020 sobre la iglesia y siento que debo compartirla ahora mismo. Y literalmente cambió la dirección de toda nuestra reunión. Teníamos otras cosas que habíamos ido a hacer y las hicimos. Pero esto realmente añadió algo, ¿sabes? En este momento que ahora se está poniendo en práctica. Y creo que esto es realmente importante a medida que entramos en el cumplimiento de la restauración del ministerio quíntuple. Así que podríamos hablar de ello y hablar de ello. Bueno, ahora todos estamos familiarizados. Ahora todos nos sentimos cómodos con la palabra profeta o hablando del ministerio quíntuple. Incluso ahora nos sentimos cómodos usando la palabra apóstoles. Y sabes, como que nos estamos acostumbrando a eso. Ya no es tan extraño. Todavía en algunos círculos hay un poco más de vacilación que en otros, pero lo mismo pasó con la palabra profeta, pero la verdad es que Dios lo está restaurando, así que tendremos esa función. Y este es un ejemplo clásico para mí de cuando, está bien, necesitamos obedecer la palabra del Señor, así que cuéntanos un poco sobre lo que el Señor dijo para ti en 2020. Y sabes, quiero hacerlo, quiero que lo hagamos, porque creo que esto realmente tiene una limitación de tiempo muy importante, sabes, sobre la necesidad de que actuemos ahora. Así que hablemos un poco de ello. Sí, Señor. Yo estaba nunca lo olvidaré, estaba en mi oficina, en mi casa. Por supuesto, todos estaban confinados. Y yo estaba en mi oficina y estaba orando. Y no sé si necesariamente estaba buscando una palabra, yo solo. El Señor me había dado algunos sueños. El Señor me había hablado desde el principio. Pero estoy sentado allí en mi oficina y estoy orando y hablando con Dios. Y el Señor me dice, ¿te gustaría saber qué cambiará el rumbo y el favor de la iglesia? Wow. Y Él dice, yo digo, bueno, sí. Y Él dijo que mientras la voz de mi iglesia permanezca en silencio en mis atrios, la voz del anticristo se amplificará sobre la tierra. Wow. Y dije, bueno, Dios, ¿qué cambiará el rumbo? Y mientras hablamos de ello en este podcast, lo sentimos conmovedor. El Espíritu de Dios se está moviendo con respecto a esto. Y yo dije, Señor, Él dijo, bueno, el modelo se encuentra en Joel 2:15 al 17. Y Él dijo, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Pero primero, dijo, debe suceder algo más. Y entonces la palabra, abrí mi Biblia y el profeta Joel dijo que se toque la trompeta en Sión, santifiquen un ayuno, proclamen una asamblea solemne. Y luego pasa por cada grupo de edad y dice, reúnanlos a todos. Reúnelos. Y luego dice en el versículo 17, entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor. Fue entonces cuando el Señor me dijo, Él dijo que si mi pueblo, si mis ministros, si el ministerio se reúne y se humilla profundamente en arrepentimiento sincero, eso cambiará el rumbo y la dirección de manera significativa en sus familias, en sus ciudades, en sus condados, en sus estados y por supuesto en su nación entera. Wow. Y entonces el Señor dijo, estoy lidiando con medio siglo de mediocridad entre mi pueblo. Y dijo, si mi pueblo se arrepiente, desataré sobre ellos señales y milagros y cosecharé como nunca han visto. Él dijo, pero si no lo hacen, daré la cosecha a otro. ¡Wow! Y mientras el Señor me estaba hablando eso, yo escribí eso. Escribí esa palabra y estuve pensando en ella durante 3 años. Wow. Y no sentí ninguna gana de soltarlo, no había sentido ninguna gana de soltarlo hasta aquel memorable 16 de octubre del año 2023, sentado en aquel hotel de la ONU en ese preciso momento. Wow.
Cuéntame un poco más sobre esta palabra, sobre la mediocridad, enfrentando la mediocridad. El Señor te dijo eso sobre algo relacionado con enfrentar la mediocridad en la iglesia. La mediocridad con la que estamos lidiando es esta, por así decirlo, esta actitud relajada hacia el reino. Creo firmemente que la idolatría en este momento está en su punto más alto de todos los tiempos. He escuchado eso muy claramente de parte del Señor. Y cuando tienes un objeto de afecto que no es Dios, eso produce mediocridad. Y podemos seguir adelante y tener buenos servicios, tener buena música, hacer un buen espectáculo, ya sabes, y yo estoy a favor de todo eso. Pero se supone que algo debe suceder. ¿Verdad? Se supone que algo debe cambiar en nuestra psique y en nuestra manera de pensar. Dios se supone que debe hacerlo. Cuando venimos ante la presencia de Dios, nada más que el fuego de Dios es lo que debe estar. Y la presencia de Dios y Dios mismo. Y Dios mismo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces esta profunda mediocridad, esta tibieza generalizada, sí, nos ha afectado de manera significativa, sí, y donde el entretenimiento superficial es lo que domina completamente el día. Sí. Sí, Y sinceramente no sé si todo esto tiene algún sentido o no, la verdad. absolutamente, absolutamente. Sabes, es el volumen. ¿Cuál es el porcentaje de entretenimiento versus el porcentaje de la palabra de Dios? ¿Cuál es el porcentaje de lo que consumimos, de lo que hablo, de nuestro tiempo? ¿Cuánto estamos invirtiendo de nuestro tiempo? No es nada ver una película de 2 horas. Pero hombre, si la iglesia dura más de 1 hora y media, ya empezamos a ponernos inquietos. O no es nada ver un partido de fútbol. Eso son 3 horas y media. Pero, Dios mío, no podemos tener una reunión de oración que dure más de, ya sabes, 15 o 20 minutos a veces. Así que creo que esto, ya sabes, requiere que esta época, esta dispensación, este tiempo, estos últimos días, si vamos a ver que se cumpla la voluntad de Dios. Sabes, este arrepentimiento creo que es un realineamiento de nuestras prioridades y enfrentar, ya sabes, esa mediocridad, como el Señor te dijo, enfrentar la mediocridad. Y eso es absolutamente correcto. Hay 4 cosas que contaminarán la tierra. Hay 4 cosas que contaminarán la tierra. Lo primero es la idolatría. En segundo lugar está la inmoralidad. En tercer lugar está el derramamiento de sangre inocente. Y en cuarto lugar está la ruptura de los pactos. Y esto está ocurriendo rápidamente. Wow. Y aún así actuamos como si no hubiera nada de qué arrepentirse. Actuamos como si no hubiera motivos para arrepentirnos. Esta generación siente repulsión por la idea del arrepentimiento. Y bien, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Y eso es absoluta arrogancia y es mediocridad. Y creo que la palabra más adecuada probablemente sea indiferencia. El opuesto del amor no es el odio, porque las personas que odian se preocupan. El opuesto del amor es la apatía, es no me importa en absoluto. Eso es peor, porque alguien que odia todavía tiene un interés personal. Y tal vez podría cambiar la situación. El apóstol Pablo comenzó con mucha pasión en contra de la iglesia, y Dios lo derribó, y luego lo convirtió en el más grande apóstol en los primeros tiempos, ya sabes, en la era temprana de la iglesia. Alguien que es apático, ¿cómo vas a llegar a ellos? A ellos no les importa en absoluto, no les importa nada, ¿sabes? Y creo que ese es probablemente, ya sabes, el triste soliloquio de los últimos tiempos, que es Mateo 24. El amor de muchos se enfriará, simplemente se desvanece poco a poco. Y creo que está realmente arraigado, ¿sabes? Profundamente en las culturas, como estamos hablando hoy. Pero el arrepentimiento es nuestra respuesta, sí. Y Dios está tratando de reconectarnos con ese corazón, ¿sabes? Ese que siente, que se preocupa. Y creo que eso cambiará mucho. Muchas gracias por compartir esa palabra y por todo lo que llevas contigo en esto. Lo apreciamos muchísimo. Esa noche me conmoví profundamente y todavía me conmueve ahora. Y queremos ver la mayor participación posible.
ahora este será un evento que ocurrirá justo antes y durante el Domingo de Ramos, que es el inicio o lanzamiento de la Semana de la Pasión. Así que Purim coincide con ese periodo, siendo una festividad judía que tiene un significado profético. Y acabo de hablar de eso en mi último podcast y transmisión. Y mucha gente está captando esto, incluso en otros grupos llenos del Espíritu. Están hablando mucho sobre Esther y Mardoqueo y sobre derribar, ya sabes, la infraestructura del sistema de Amán, el anticristo, y confrontar todas esas cosas. Y sé que algunas personas no han entendido de qué se trata todo esto, ya sabes, y tal vez es porque todavía están ocultando algo, ya sabes, tal vez esa sea la razón por la que están protegiendo y encubriendo. Pero creo que para cualquiera que realmente haya sido parte de este movimiento de intercesores, personas que simplemente son apasionadas por las cosas de Dios, han sentido, leído y percibido esto. Así que este parecía ser el mejor momento, el momento adecuado para que lanzáramos esto. Así que estamos realmente emocionados. Esto será dentro de unas pocas semanas aquí. Llegaremos a principios de marzo. Esto es la tercera semana de marzo. Vamos a tener esto. Así que antes de terminar este podcast, quería pedirte que oraras por nosotros porque creo que estaremos a solo un par de semanas, ya que estamos lanzando esto por primera vez y la gente va a estar viendo esto, ya sabes, una y otra vez. Y habrá múltiples ocasiones en las que las personas verán esta transmisión. Así que a medida que nos acerquemos a esto, e incluso después de que pase ese momento, este podcast estará disponible para que la gente lo vea. Y el espíritu de este arrepentimiento y el corazón para Dios debe continuar. Quiero que ores con nosotros ahora mismo, ora por nosotros. Y luego cualquier palabra final que tengas me gustaría que nos la compartieras. Querido y amado Jesús, venimos humildemente a ti en el sagrado nombre de tu pueblo y junto a tu amado pueblo que está sintiendo este profundo llamado a la consagración, que está sintiendo este urgente llamado al arrepentimiento y a la reflexión espiritual. Señor, muchos en todo el mundo están sintiendo y escuchando el gemido de la tierra. Algo tiene que hacerse. Cambio. Hay una agitación en cada esfera de nuestro mundo. Y aún así somos tu pueblo al que has llamado por tu nombre y estamos eligiendo humillarnos. Y decimos, Dios, nos contamos entre los transgresores. Nos estamos humillando y Arrepintiéndonos. te pedimos que borres nuestra iniquidad. Te pedimos que nos purifiques. Sana nuestra tierra, Señor Jesús. Sana nuestras familias, Señor Jesús. Señor, eres tú el objeto de nuestro afecto. Eres tú a quien buscamos. Y Señor, muchas veces le dijiste a tu pueblo que regresara a mí, que regresara a ti, Señor. Así que, Señor, nos arrepentimos. Y nosotros preparamos el escenario, Señor, nos inclinamos ante ti. Y así, Señor, no solo hacemos esto en este podcast, sino que, Señor, pedimos que un espíritu de arrepentimiento venga sobre el pueblo, que el ministerio se postre. Que, Señor, si una ciudad pagana como Nínive, que no te conocía, se postró en cilicio y ceniza y se arrepintió, entonces, Señor, ¿quiénes somos nosotros para no arrepentirnos? Así que, Señor, nos arrepentimos. Hoy te pedimos, Señor, que nos cubras, que borres nuestra iniquidad, Señor. Sí, que tú, Señor Jesús, nos des colirio para los ojos, que podamos hacerlo. Que nuestros ojos y nuestra visión sean sanados, Señor Jesús. Que compremos de ti oro refinado en el fuego. Que, Señor, que recibamos vestiduras para que no se note nuestra desnudez. Que lo haríamos. No seríamos tan arrogantes como para decir que somos ricos y nos hemos enriquecido con bienes y que no tenemos necesidad de nada, cuando en realidad estamos tan necesitados de vosotros. Nos arrepentimos hoy, Señor. Te llamamos Jesús. Nos encontramos en uno de los momentos más. Estamos en el momento más vital de nuestra historia y sabemos que derramarás tu espíritu sobre toda carne. Sabemos que lo harás porque tu palabra lo prometió. Sí, Jesús. Pero, Señor, primero vamos a presentarnos ante ti. Vamos a repudiar todo camino malo. Sí. Vamos a eliminar todos los ídolos. Sí, Señor. Quitaremos de nosotros, Señor, el derramamiento de sangre inocente.
Vamos a quitar de nosotros el quebrantamiento de pactos. Vamos a eliminar de nosotros toda inmoralidad. Sí, Jesús, hoy te hacemos un voto delante de ti. Nos humillamos, nos arrepentimos, nos volvemos. Y sabemos que te manifestarás porque dijiste que lo harías. Sabemos que escucharás porque dijiste que hoy llamarías a un ejército de intercesores que llorarán entre el pórtico y el altar. Nos contamos entre ellos, nos humillamos y lo hacemos. Gracias por escucharnos. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre del Señor Jesucristo te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por esa oración. Lo fue. Pudimos sentir cómo resonaba muy profundamente. ¿Algún comentario final o algo que le gustaría compartir con nosotros esta noche? No, Señor, solo estoy agradecido de ser parte de lo que Dios está haciendo en esto, en este tiempo. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Había un llamado tan profundo de parte de Dios para que su pueblo se manifestara en la tierra y lo buscara, para que Él vuelva a ser el objeto de nuestro afecto. No las cosas, no las riquezas. Este arrepentimiento no se trata de edificios más grandes. Este arrepentimiento no se trata de más dinero. Esto no se trata de prosperidad. Este arrepentimiento que Dios está demandando, y lo mencionaste antes, Amán está construyendo la horca para el pueblo. Alguien tiene que comparecer ante el tribunal y conseguir una revocación de la sentencia, lo que podría llevar mucho tiempo y esfuerzo. Sí, y nosotros somos ese pueblo. Nosotros somos esas personas. No debemos permanecer impasibles. No debemos permanecer indiferentes. El Señor dijo que no puedes estar calificado para ser un libertador mientras seas indiferente al clamor de la esclavitud. ¡Wow! Durante 40 largos años, Moisés permaneció indiferente al profundo grito de la esclavitud, pero un día finalmente se despertó y ya no pudo permanecer impasible e indiferente ante el desgarrador llanto de su pueblo. ¡Wow! Dios está liberando a un Jesús que despierta y ya no vamos a ser indiferentes al grito de esclavitud. ¡Wow! A mí, Jesús, dame. En el nombre de Jesús. Wow, esto es mucho lo que nos has dado esta noche. Gracias por contar tu historia. Gracias por ser tan abierto y transparente con nosotros. Muchas gracias por quién eres, por lo que haces y por ser tan ferviente por las cosas de Dios. Oramos para que este podcast realmente te haya ayudado hoy. Te amamos. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de PR Nation. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en todo el mundo. Así que si este ministerio te ha bendecido, si este podcast te ha bendecido, compártelo con alguien y nos veremos de nuevo muy pronto. Dios te bendiga. Hasta la próxima.